Porque ciertamente, dice el Señor, tu vida es como un vaivén, dice el Señor, subidas y bajadas. Hace unos días, dice el Señor, te pasó un problema demasiado grande, dice el Señor. Lloraste, te sentiste frustrado, frustrada por dentro, dice el Señor. No sabías a quién acudir, dice el Señor. Cuando yo realmente estaba a la par tuya, dice el Señor, esperando que invocaras mi nombre, para que de un momento a otro, dice el Señor, pudiera transformar tu lloro en alabanza, tu lloro en felicidad. Mas sin embargo, dice el Señor, ¿qué hiciste? Porque aún sigues sin invocar mi nombre de la verdad, dice el Señor, con toda la intención de tu corazón. Y no hablo una oración nomás diciendo Jehová. Hablo de una oración donde incluso derrames lágrimas porque no sabes con quién más ir. Una oración de corazón. Yo estoy contigo y te lo he estado repitiendo. Yo estoy contigo y estaré contigo. Y si te acercas a mí, dice el Señor, te daré la victoria. Solo acércate. Amén. Vamos a dejar a Dios que dé la palabra el día de hoy. Que nos diga qué es lo que quiere que hablemos en este momento. Entonces nos vamos a Proverbios 26, 14, 27 y 14. El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Goteará continuamente en tiempo de lluvia, y la mujer resillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. Como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. El Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. El crisol prueba la plata, y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Aunque majes al necio en un mortero, entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. Que sea Dios en este momento dándonos la interpretación de la palabra que acabamos de leer. Porque ciertamente dice el Señor, con quienes te has estado juntando, con quienes has estado platicando, son sabios, son necios, son personas cercanas a mí o son personas alejadas o son personas como tú. ¿Cómo pues, dice el Señor, aprenderás cosas de sabios si no te acercas a los sabios? Pero no te digo que busques nuevas amistades. Te digo que te acerques a mí de corazón, que de mí proviene la sabiduría. Yo estoy todo el día contigo, pero no tú. Tú no estás todo el día conmigo, dice el Señor. Por lo tanto, ¿cómo pues aprenderás sabiduría? Si del que procede la sabiduría que es de mí, no te acercas a mí tanto como yo quisiera. Wow, increíble. Bueno, vamos a decirle a nuestro Dios que nos dé palabra para este video. Padre, porque ciertamente dice el Señor, la palabra fue dada. La sabiduría que les hace falta a muchos, la sabiduría que por mi pueblo, por causa de deficiencia de sabiduría, mi pueblo perece, dice el Señor.
Por tanto, pedidme sabiduría y sabiduría en abundancia les daré y sin reproche, dice el Señor, para que sus pasos sean guiados por la sabiduría mía. Pero cuidado, que la sabiduría corrompe si no está atada y ligada a la humildad, dice el Señor. Gracias. Padre, si es tu voluntad, por favor, dirige mi boca, Señor, y dirige mis gestos, Padre, aunque yo no soy digno, Señor, de transmitir tu palabra, Padre. Todo espíritu de olvidadez, todo espíritu de miedo se va fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues qué bonito tema, la verdad. Hace ratos tenía ganas, intenciones de hablar de este tema, pero pues ya saben que yo no escojo los temas, sino que solo nos dejamos guiar. Entonces, sabiduría, hermanos. La persona más sabia que registra la Biblia fue Salomón. No hubo persona mayor, ni la habrá según la Biblia, a Salomón, ¿verdad? Pero cuando pidamos sabiduría, hermanos, o sea, Dios da sabiduría sin reproche, la da en abundancia. Pero, ¿para qué la queremos? ¿Has estado pidiendo sabiduría? Dios te ha dado sabiduría. ¿Te ha dado tanta como querés? ¿O todavía no? ¿Cuánto tiempo llevas pidiendo? Porque Dios la da sin reproche. Dios la da en abundancia. Es cierto, hay que cumplir con un proceso, hay que buscar, hay que leer en la Biblia. Pero hermano, hermana, ¿para qué quieres la sabiduría? Es diferente que que se venga un hijo al padre y decirle, mira, dame un lingote de oro. Va. Y el padre, bueno, te lo doy, pero ¿para qué lo quieres? Ah, bueno, es que si el niño tiene las causas adecuadas, esto es un ejemplo, ¿verdad? No pasa, pero un ejemplo para que nos hagamos énfasis. Entonces, si el niño tiene las causas adecuadas, entonces sería así como que, bueno, lo quiero invertir en esto, quiero ayudar a mi familia, quiero ayudar al prójimo, quiero construir alguna que otra casa para un vagabundo. Ah, bueno, tus intenciones son buenas, mira, me pides un lingote, te voy a dar 3, como a Salomón. ¿Cuáles eran las intenciones de Salomón cuando pidió sabiduría? ¿Acaso él pidió sabiduría para sí mismo? No, Padre, tu pueblo es tan grande como incontable como las arenas del mar. ¿Quién pues podría guiarlo? Dame sabiduría para discernir del bien y el mal. Dame un corazón sensible a tu voz, porque de ti procede la sabiduría. Entonces Jehová dijo, mira, por cuanto no me pediste esto, por cuanto no me pediste dinero, por cuanto no me pediste la vida de tus enemigos, te daré sabiduría y te la daré en abundancia. Hermano, ¿estás pidiendo sabiduría por ti, para guiarte y pastorearte a ti mismo? ¿O estás pidiendo sabiduría para guiar a su pueblo? Para ayudar al que no tiene sabiduría, para hacer luz en medio de las tinieblas. Yuhu. Depende de qué es lo que estás pidiendo y por qué estás pidiendo. Dios te va a responder rápidamente o no te va a responder. O te va a responder muy lentamente. O sea, no te la dará en abundancia. Si tienes las excusas adecuadas y las razones adecuadas de corazón, Dios te dará no solo sabiduría, sino todo lo que le pidas. Pero dale las razones correctas, pensando en el prójimo antes que en tu propia persona. ¿Me explico? Yuhu. La sabiduría es muy buena. La sabiduría es excepcional. Pero el exceso de sabiduría, dependiendo a qué tema va arraigado, corrompe. La sabiduría puede hacer de que tú guíes a los demás, pero también puede hacer que se te suban los humos a la cabeza. Y que digas, ay no, no con cualquier persona quiero hablar porque me aburren. Ay no, ya ni te quiero hablar porque ya sé qué respuesta me vas a dar.
Qué aburrida. Ay, no, yo solo puedo aprender de las personas que son mejores que yo. ¿Dónde está la humildad? Es por eso que Dios decía que va arraigada la humildad, ¿verdad? La sabiduría da voces en todos lados, dice Salomón. Está en las plazas gritando, está por las calles dando voces, hermanos, es que está en todos lados. No nos damos cuenta, queremos sabiduría y está por todos lados donde miremos. Ay, pero hermano, yo no sé dónde está la sabiduría. Hermano, o sea, yo solo miro aquí un cuarto vacío. Y hermano, aprendamos a ver más allá. Por ejemplo, que vemos en este video una pared. Podemos aprender sabiduría de esta pared. Podemos aprender que los bloques, el bloque está hasta abajo, el más inferior, tiene fortaleza. Y aunque parezca y sea menospreciado por nosotros las personas, hasta las piedras no son de utilidad. Apilando una piedra sobre otra piedra se hace una pared. Y esa pared puede soportar grandes vientos, puede soportar el frío, las tempestades, puede soportar golpes. ¿Qué nos quiere decir esto de un bloque, de una pared? Que en la unidad está la fortaleza. A lo mejor tú y yo no nos vemos así como que con un objetivo grande, pero uniéndonos a más personas, a más hermanos, uniendo nuestras oraciones o uniendo nuestras cabezas en proyectos, logramos hacer empresas. Yujú, la sabiduría está en todos lados, en todos lados. Hay que aprender a verla, pero hay que sobre todo decirle a Dios que nos guíe en esa sabiduría. Y sobre todo, hermanos, tener humildad. Conozco una persona, y bueno, no les voy a hablar, me conozco a mí mismo, que en un tiempo yo pedí sabiduría. Y la pedí con todo el corazón y tenía la mejor intención del mundo. O una de las mejores intenciones, o al menos una intención válida. ¿Qué hizo Dios? Dios me la proveyó, pero yo no tenía demasiada humildad. Tenía esto de sabiduría y esto de humildad. Me dio esto de sabiduría, pero mi humildad no creció de igual forma y me corrompí. Me corrompí. Y como dice la Biblia, antes de la caída está la soberbia, está el orgullo. Me enorgullecí de mi sabiduría que no era mía, sino era prestada. ¿Y qué hizo Dios? No tenía humildad. Me caí. Dios me quitó la sabiduría. Pero porque me enorgullecí en vez de darme más. Y terminé siendo muy bajo intelectualmente hablando. Terminé otra vez cayendo en drogadicción, en alcoholismo, cosas que te afectan la cabeza. Terminé incluso dejando la drogadicción y todavía me afectaba. No recordaba bien lo que había hecho ayer, ni lo que había hecho hace una semana, ni siquiera lo que había platicado con alguien esta mañana. Qué humillación, ¿verdad? Después de que las personas podían ver que había sabiduría en mí, terminé cayendo en lo más bajo por falta de humildad. ¿Quieres sabiduría? No te autodestruyas. Pide humildad antes que sabiduría. Y cuando seas lo suficientemente humilde, pide sabiduría o pide las dos cosas en conjunto. ¿Sí? Y pídelo por las razones correctas. Para que Dios te dé sabiduría en abundancia. Para que cada paso que des adelante sea realmente adelante. Y no sea confundido por un paso para atrás. O por un paso a la derecha o por un paso a la izquierda. Hermano, sabiduría. Busca la sabiduría. Engrandece la sabiduría y ella te engrandecerá, dice la Biblia. Como corona de perlas será tu cabeza. Como collar de hermosura te vestirá. Pero ¿para qué la quieres?
O mejor dicho, ¿estás listo? ¿Tienes la humildad suficiente? ¿Por qué te vas a destruir a ti mismo? ¿Por qué? Vamos a preguntar, vamos a pedirle a Dios que, si es su voluntad, que nos siga dando más palabras, ¿verdad? Dice Ezequiel 29:18. Hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo a su ejército prestar un arduo servicio contra Tiro. Toda cabeza ha quedado calva y toda espalda desollada. Y ni para él ni para su ejército hubo paga de Tiro por el servicio que prestó contra ella. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto, y él tomará sus riquezas y recogerá sus despojos y arrebatará botín, y habrá paga para su ejército. Por su trabajo con que sirvió contra ella, le he dado la tierra de Egipto, porque trabajaron para mí, dice Jehová el Señor. En aquel tiempo haré retoñar el poder de la casa de Israel, y abriré tu boca en medio de ellos, y sabrán que yo soy Jehová. Bueno, vamos a preguntarle a Dios si es su voluntad, dándonos la interpretación de esta palabra. ¿Sí? Porque ciertamente dice el Señor: yo tengo cosas especiales para ti, cosas importantes. Hay personas, dice el Señor, que hacen mi voluntad sin saberlo. Personas cuya sabiduría procede de mí. Todo poder dado en la tierra es dado por mí, dice el Señor. Toda sabiduría, sea vana, sea pequeña, sea grande, es por mí que la han obtenido. Todo poder pequeño o grande es por mí que lo han obtenido. Y yo la doy de acuerdo a como yo quiera y de acuerdo a los planes que yo tenga, dice el Señor. Ciertamente hay personas que pueden decir que tienen sabiduría. Sabiduría no mía, sino sabiduría que ellos mismos han ganado. Pero no es cierto. Yo doy la sabiduría. Y de mí procede todo eso. Y de mí procede el poder. Y procede todo lo que ves, dice el Señor. Y si mí nada de lo que ves fue hecho, dice el Señor, porque yo soy el creador. Por tanto, acércate a la sabiduría correcta. Aprende a buscar la sabiduría. La sabiduría no se encuentra, dice el Señor, buscando la sabiduría en otros libros, y no se encuentra buscando mi rostro. Teman al Señor, témanme a mí, dice el Señor. Que la sabiduría empieza con el temor a Jehová. Wow. Qué bonito, ¿verdad? Eso es cierto, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, hermanos. Muchas gracias, Padre, por hablarnos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, ¿cómo encontramos el temor a Jehová? ¿Y qué es el temor a Jehová principalmente? El temor a Jehová no es exactamente tener miedo, es temer a fallarle. Como a esa novia o a ese amigo muy querido o ese ser muy querido que tienes, que te da miedo fallarle. ¿Por qué te agrada tanto su compañía? ¿Por qué lo amas tanto de tal manera que te dolería a ti mismo, a ti misma fallarle? Ese es el temor a Jehová. Hacer algo que lo pueda herir, algo que lo pueda lastimar. Porque Él nos ama. Eso es lo que no queremos hacer. Ese es el temor a Jehová. Hermano, pero si no tengo temor a Jehová, entonces ¿qué hago? Escudriña su palabra. Escudriña sabiduría en su Biblia. Y encontrarás tarde o temprano el temor a Jehová. Búscalo en ayuno. Y lee. Hermanos, este es el principio de la sabiduría. De aquí proviene todo, pero no exactamente de aquí. Porque algunos me puedan decir: pero hermano, aquí no hay matemática, pero hermano, aquí no hay química, pero hermano, aquí no hay astrología. Hermanos, si buscas el rostro de un Dios vivo,
Él te engrandecerá y te dará secretos ocultos que aún no han sido descubiertos, porque te estás acercando al ser del cual procede la sabiduría, el creador de todo. Como decía Dios en la primera profecía, te estás juntando con personas muy bien, son sabias, no son sabias, está bien, pero acércate a Dios. De Él procede la sabiduría, de Él procede el conocimiento, y de tanto que te acerques te vas a dar cuenta que cosas que no sabías, las sabes. Y empiezas a enseñar, y empiezas a darte cuenta que cosas que te parecían pequeñas, o cosas que te parecían muy grandes, las ves ahora de otro punto de vista, porque ya no eres el mismo, la misma. Hermano, hermana, busquemos la sabiduría como tiene que buscarse, buscando el rostro de nuestro Dios, leyendo y obedeciendo sus mandamientos, poniendo la mejor excusa para que Dios nos dé de su sabiduría, pensando en el prójimo primero, que antes que nosotros mismos. Y otra cosa, humildad. Porque de nada sirve la sabiduría si nos corrompemos. ¿Para qué vamos a querer nosotros entonces nuestra autodestrucción? ¿Para qué? Y un consejo más que les puedo dar, hermanos. Si le piden sabiduría a Dios, dependiendo de cuál sea la excusa que le van a dar, pidan la sabiduría para conocerlo a Él, porque Él conoce el mundo que conocemos. Él conoce todo lo que incluso no conocemos y no sabemos. ¿Por qué entonces vamos a conformarnos con sabiduría material? Con sabiduría de leyes que pueden ser quebrantadas, ¿o no? A cambio, si conocemos al Creador, vamos a conocer todo lo que vemos. ¿Sí? Es como, ¿por qué nos vamos a conformar con una paleta cuando tenemos un helado del otro lado? Hermanos, veamos más allá de nuestras narices. Ay, no, pero es que yo quiero ser astrobiólogo, no sé qué, químico. Quiero ser un juggernaut. Quiero ser astronauta. Hermano, hermana, no importa qué quieras ser. Si buscas realmente a Dios, Él te enseñará todo. Busca la sabiduría para encontrar a Dios y vas a tener sabiduría grande, como Daniel, ¿sí? Daniel fue sabio en gran manera también con sus compañeros. Él ayunaba. Y Dios le agradó tanto a Daniel que le dio sabiduría y no había nadie como él. En interpretación, en sabiduría, incluso el rey mismo halló que la sabiduría de Daniel era 10 veces superior a la de los otros. Primera de Reyes 17:8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Wow, qué pobreza tan grande. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará,
ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Wow. Y ya se me ocurren cositas aquí que agregar, pero dejemos que Dios sea primero quien tenga la primera palabra. Padre, porque ciertamente dice el Señor, hay cosas, hay ocasiones, hay preguntas, hay decisiones, dice el Señor, que para ti te parece lo más sabio y sensato hacer. Mas a cambio, para mí no. Busca entonces la sabiduría, no sabiduría terrenal, no sabiduría lógica que tú llamas, sino sabiduría dirigida por mí, dice el Señor. ¿Para qué entonces te vas a enfocar en sabiduría terrenal cuando lo que dirige todo es la celestial? Dice el Señor. ¿Acaso no te han dicho que todo lo visible proviene de lo invisible? Busca sabiduría para lo invisible, busca sabiduría para lo que no ves, busca sabiduría para buscarme, para comprenderme, para entender mis secretos, dice el Señor. Y por añadidura recibirás la sabiduría de este mundo. Gracias, Padre. Bueno, la verdad, esa no era la interpretación que tenía, pero pues, pero sí se complementa, porque aquí estaba una señora en la cual había escasez de comida, ¿verdad? Entonces, iba a preparar ese poquito de comida y se iban a entregar a la muerte porque ya no había más. Pero la persona aquí que es, ¿qué? ¿Quién era? Bueno, profeta, Elías. La persona aquí que era Elías vino y le dijo, está bien, pero hazme a mí primero. Porque Dios dice que no escaseará nada de la vasija hasta que venga su lluvia. Pero alguna persona me va a decir, pero es que ilógico, ¿verdad? ¿Cómo le va a dar a él primero antes que a la otra persona, antes que a su propia familia? Ahí vamos lo que hemos estado hablando. Piensa en tu prójimo antes que a ti mismo, que a ti misma. Pero sí, hermano, pero es que es mi familia. Lo sé. Ellos ya pensás en ellos, pero un hijo de Dios va más allá que pensar solo en su familia, se preocupa por el resto, ¿verdad? Y hay una ley que aquí a lo mejor no estamos viendo todos. Si bendecimos a un profeta, bendición de profeta tendremos. Al bendecir a Elías, ella al no darse cuenta se iba a bendecir en abundancia a sí mismo. Y Elías lo sabía, pero Elías no se lo dijo. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver la intención con la que lo hacemos. Si Elías le dice a la mujer, mira, si me sirves a mí primero vas a tener esta recompensa, la mujer no lo va a hacer porque es correcto, lo va a hacer por su bienestar. Y ahí se invalidaría la regla que estamos hablando de pensar en su prójimo antes que en sí misma, porque va a saber ella de que si lo bendice a él tendrá ahí abundancia, una recompensa. Muchas veces nosotros tenemos que bendecir no viendo la recompensa, sino hacerlo porque es lo correcto, sino hacerlo porque nos manda eso como hijos de Dios. ¿Cuál es la enseñanza como nos dijo Dios? Es de que la sabiduría va más allá de lo terrenal. Si aprendemos a tener la sabiduría de lo espiritual, la sabiduría de lo invisible, no habrá cosa alguna que se nos sea oculto en lo terrenal. Jesús dijo una vez, si no me comprendes cuando te hablo cosas terrenales, imagínate si te hablo las celestiales. Busquemos entonces las celestiales, porque las celestiales provienen las terrenales y comprenderemos todavía más lo que sucede en la tierra. ¿Me explicó? Busquemos la sabiduría de Dios. No busquemos la sabiduría del mundo. Ciertamente si estás en la universidad, si estás en colegio, hazlo. Hazlo porque tienes que estudiar, tienes exámenes, no lo dejes a un lado. Pero recuerda que la sabiduría real, la sabiduría genuina, viene buscando sobre todo al Creador. Y en ese momento, si tenemos la excusa perfecta de pensar en el prójimo antes que nosotros, como lo hizo la señora aquí con Elías, Dios nos dará en abundancia. No se escaseará la vasija de aceite como le dijo Elías.
Tu vasija de sabiduría abundará y sobreabundará. Y cuando hables te darás cuenta que hasta tú mismo puedes aprender de las cosas que tú dices. Porque no eres tú quien habla, sino es Dios a través de ti. Pero hermano, busquemos primeramente la sabiduría del reino de los cielos. Busquemos primeramente el rostro de Dios. Hagámonos su amigo para que se nos pegue un poquito de esa sabiduría y cosas que no comprendemos nos sean reveladas, no solo del mundo material, sino del espiritual. ¿Me explico? Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, cómo funciona todo, ¿verdad? La sabiduría se halla no por el camino que muchos creen que la hayan. Y si ciertamente si estudias demasiado matemáticas, si estudias demasiado programación, si estudias demasiado química, si estudias demasiado medicina, va a llegar un momento en que te vas a volver bueno. Pero ¿de qué prefieres? ¿Con quién prefieres estudiar? ¿Con tu profesor de la universidad, del colegio, que es humano y tiene un límite, no lo sabe todo? ¿O prefieres aprender del Rey Supremo, del Dios de toda la creación que lo sabe todo? Acércate, como a ese maestro de tu clase. Acércate, vuélvete su amigo, platica con él. Cada vez estate más tiempo con él y él te revelará cosas ocultas y secretos y misterios que nunca antes has podido imaginar. Cosas que a nadie más le han sido reveladas, solo a ti. A nadie más en este mundo terrenal, obviamente. Cosas tan impresionantes que si se lo dices a los demás te creerán loco. Pero años adelante se sabrá que tú tenías la razón. Pero no lo hacemos para honra y gloria de personas. Hermanos, los hijos de Dios no recibimos gloria de los hombres, sino solo de Dios. Entonces, entre tus peticiones de sabiduría, que no hay en ningún momento vanagloria, sino siempre razones correctas, pensando en el prójimo antes que en ti mismo, y humildad, porque exceso de poder corrompe, exceso de sabiduría corrompe, corrompe muy fuertemente. Que sea Dios si es su voluntad. Uy, qué bonito. Preguntémosle a Dios si es su voluntad. Ya terminemos. O seguimos, ¿sí? Ay, no, Biblia tan viejita. Bueno, Primera de Reyes, seguimos en Primera de Reyes. Dice, Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 29. Dice, y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras, de querubines, de palmeras y de botones de flores por dentro y por fuera. Y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. A la entrada del santuario hizo puerta de madera de olivo, y el umbral y los postes eran de 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera de olivo, y talló en ellas figuras de querubines y palmeras y de botones de flores, y las cubrió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera y de olivo, pero las 2 puertas eran de madera de ciprés, y las 2 hojas de una puerta giraban, y las otras 2 hojas de la otra puerta también alrededor giraban. Y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores, y las cubrió de oro ajustado a las talladuras. Y edificó el atrio interior de 3 hileras de piedras labradas y de 1 hilera de vigas de cedro. Amén. Vamos a preguntarle a Dios si es su voluntad darnos la interpretación a esto. Porque ciertamente dice el Señor, un templo, una casa, lo que quieres construir, ¿qué es? Conocimiento, un edificio, una muralla, una nación, un imperio, un mundo, un universo en tu mente.
¿quién pues puede edificar semejante escultura? ¿Quién es el ingeniero, el obrero que pueda hacer tal semejante escultura? Proyecto. ¿Quieres hacer algo grande? Pídele entonces al Dios de lo grande a mí, dice el Señor. Porque lo grande que tú conoces, dice el Señor, es todavía más grande para mí. Porque yo veo las cosas más grandes de lo que tú ves, dice el Señor. Tú lo ves de una estatura, más yo miro las cosas todavía a un nivel superior. Porque yo estoy en un nivel superior, dice el Señor. Pídeme a mí entonces que construya esa biblioteca de conocimiento que quieres en tu cabeza. Y haré esa biblioteca 10 veces, 100 veces mayor a como tú la pensabas hacer. Si tan solo te volvieras, mi amigo, mi amiga. Qué bonito, qué bonito. Me gustó esa parte que dijo al final Dios. Si tan solo nos volviéramos los amigos, ¿cómo nos vamos a volver amigos de alguien, hermanos? Primero que todo, teniendo comunicación con esa persona. Poquito a poquito, ¿por qué no solo de un solo? Hermanos, la carne no puede seguir a Dios, la carne es enemigo de Dios porque es amigo del mundo. Si se meten a orar 1 hora, cuando ustedes oran solo 5 minutos, posiblemente lo vuelvan a hacer mañana, pero en una semana, en 2 semanas, ¿qué? Es mejor entonces empezar poquito a poquito, negar cada vez más a la carne y hallar cada vez más cabida para el espíritu. Esto no es lo mismo que ver una película, que hoy puedo ver una película, mañana puedo ver 5 y pasado mañana puedo perder todo mi día viendo series. No, la carne se opone, da sueño, hay muchas dificultades, hay un mundo, hay un ejército, hay potestades que nosotros no vemos, que se están oponiendo a que nosotros nos acerquemos a Dios. Poco a poco, tengamos comunicación con Dios, ayunemos, vigilemos poco a poco, que nuestra meta sea vivir una vida de ayuno, que nuestra meta sea vivir una vida de vigilia. Que no haya noche que no vigilemos, que no haya día que no ayunemos, que no haya día que no oremos, que no haya día que no leamos la palabra, que no haya día que no busquemos su presencia. Porque no solo con comunicación nos hacemos amigos de alguien, sino también visitando a esa persona. Necesitamos hallar la presencia de Dios. No es lo mismo, hermanos, orar que sentir la presencia. Ay, hermano, pero es que yo siento la presencia cuando voy a la iglesia, hermano. Esto me recuerda a Jesús cuando dijo, vino Juan el Bautista y ustedes se intentaron refugiar bajo su luz. ¿Bajo qué luz te estás intentando refugiar? Ay, hermano, pero es la luz del Todopoderoso. Exactamente. Pero ¿de dónde proviene esa luz? La luz es Dios. Pero el foco puede ser el pastor. Puede ser un miembro de la iglesia, un miembro X. Que si ese miembro no llega, solo Dios sabe si se haría notar su presencia. ¿Me explicó? Es como esa persona la cual tiene una gran comunión con Dios y en todo momento que ora se siente su presencia. Si esa persona va a la iglesia se va a sentir una unción mayor que lo que se sentía normalmente. Pero si las personas que tienen la unción de Dios no van a esa iglesia, aunque vengan 1000 personas más, solo la misericordia de Dios decidirá entonces si se siente su presencia. Es por eso que hay iglesias que no se siente. Es por eso que hay momentos en oraciones donde no se siente. Porque no son dignos. Nadie de nosotros somos dignos, eso es cierto. Pero ninguno es amigo realmente de Dios. Ninguno. Y claramente pueden haber personas que tengan una relación más fuerte con Dios y esa unción sea más fuerte todavía.
Hermanos, no nos intentemos, o sea, sí, hagámoslo, pero no nos acostumbremos a ampararnos, a refugiarnos bajo la luz que Dios le da a otra persona. No, Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos nuestra propia luz. Pero busca la sabiduría para tenerla. Pídele al Espíritu Santo, que es tu guía, que te enseñe a tenerla. Que te enseñe a tener esa unción. Que te enseñe a buscar su presencia. Pacientemente esperé a Jehová y Él respondió mi llamado. Dice David, métete en tu alcoba en un lugar secreto. Adora a Dios e invita al Espíritu Santo a llegar. Ciertamente se puede tardar horas, pero pacientemente lo esperé. Y Él llegó, y cuando llegue sentirás que empiezas a llorar. Sentirás un calor, sentirás una paz, sentirás una alegría inexplicable. Y cada vez más y más y más y más y más. Hasta que lo llegues a ver. Como Jehová hablaba con Moisés de cara a cara. Qué bonito, qué hermoso. ¿No les parece? Pero para eso, hermanos, necesitamos la sabiduría para llegar a eso. Pide entonces sabiduría de forma correcta. Pide entonces sabiduría para acercarte al Creador. Y el Creador te dará sabiduría para todo lo demás por añadidura. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Entonces, hermanos, seamos sabios. Pidamos sabiduría de una forma correcta. Amén.